cuatro, se está grabando la reunión. Los cuatro muy dramáticos, pero ciertamente el primero de ellos, el 2 de abril de 1957, el más grave de todos. Algunos de ustedes quizá tienen mejor memoria que yo. Yo tenía 3 años y medio y por lo tanto no recuerdo prácticamente nada, pero sí algunas consecuencias de haber subido en algunas ocasiones posteriores a Trolley de la empresa de transportes colectivos del Estado y encontrarme con cripto con un fusil Mauser adentro del Trolley. ¿Eh? Quizá algunos de ustedes recuerdan ese, esa señal de protección que tenía que ver con el 2 de abril del 57. Después vamos a darle unos muy pocos minutitos a la terrible masacre de la población José María Caro de 1962 para saltar al acontecimiento también espantoso en el Mineral El Salvador el año 66 y vamos a terminar, y ahí sí que ya los recuerdos se hacen también más personales, con los incidentes gravísimos y los muertos de Pampa Irigoyen a las afueras de Puerto Montt el año 1969. Así que sin más preámbulo, nos lanzamos de inmediato con el 2 de abril del 57, gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, segundo gobierno, está llegando ya al final de su gobierno, que terminará el año próximo, y ha tomado la decisión que también el profesor Enrique López nos recordaba respecto del año 49, de alzar el precio de la locomoción colectiva de 7 a 15 pesos, lo cual incidió muy directamente en el presupuesto de chilenos que se veían muy afectados por la inflación, pero además muy directamente en el presupuesto de los estudiantes, tanto de los estudiantes secundarios como de los estudiantes universitarios. Esa decisión, que fue comunicada en los primeros días del año, suscitó los primeros incidentes en Valparaíso, pero no será hasta finales de marzo y los primeros días de abril cuando esos incidentes se trasladen también a las ciudades de Concepción y sobre todo de Santiago. Pero los antecedentes del drama del 2 y 3 de abril de 1957 tienen que ver con los llamados Comité contra las Alzas que había organizado el Partido Comunista de Chile a través de su juventud. Esos comités contra las alzas, el costo de la vida se estaba disparando y a pesar de todos los intentos de parte del gobierno Ibáñez por asesorarse con comisiones extranjeras, no se había logrado controlar la inflación. Esos comités contra las alzas recibieron muy rápidamente el respaldo de la CUT, de la Juventud Socialista, la CUT que la presidía Clotario Blest y la Juventud Socialista presidida por Hernán del Canto. Y entonces a finales de enero, el 30 y 31 de enero, se realizaron las primeras manifestaciones tanto en Valparaíso como en la Plaza de Armas de Santiago, en concreto en la esquina de Estado con la Plaza de Armas. Esa va a ser la esquina icónica de las manifestaciones. Esas primeras manifestaciones, que son en pleno verano y que por lo tanto no cuentan con una masa crítica de estudiantes como para llevarlas a su culminación, demostraron algo, sí, muy importante para los manifestantes, que podían agruparse en un lugar, en una esquina de Santiago, ser dispersados, pero reagruparse en otro, cosa bastante obvia, pero que no la habían practicado antes, que simplemente lo que se requería era una cierta agilidad de piernas y piedras. Agilidad de piernas y piedras para moverse de un sitio a otro y al mismo tiempo lanzar una buena pedrada a Carabineros. Carabineros fue comprobando en esas manifestaciones de finales de enero que estos grupos de manifestantes contra las alzas, no específicamente contra la locomoción, sino en general contra las alzas, se reagrupaban, había que correr a otra esquina, se volvían a reagrupar y que eso los iba cansando, que no tenían, como lo vamos a comprobar después, un procedimiento antidisturbios perfectamente establecido. Fueron los primeros apedreos de buses a finales de enero de 1957. Y esos incidentes se prolongaron hasta el día 6 de febrero.
El día 6 de febrero, el gobierno del general Ibáñez, pleno verano, comunicó que retiraba el decreto de alza de tarifas de la locomoción colectiva, afirmando que lo iba a someter a nuevos estudios. Aún así, a pesar de eso, que era considerado obviamente por los manifestantes un pequeño triunfo, las manifestaciones se siguieron repitiendo como incidentes aislados hasta el día 20 de febrero. El 20 de febrero, el gobierno quiso tomar la iniciativa política y responsabilizó directamente al Partido Comunista por la organización de estas manifestaciones. De ahí, la situación se enfrió, el decreto había quedado en suspenso, la acusación no causó, finales de febrero, mayor revuelta entre los manifestantes, aunque efectivamente, como ya veremos, las juventudes comunistas estaban muy directamente implicadas, buena parte de ellas, no la totalidad, porque además era la última semana de vacaciones previa al fatídico mes de marzo. Durante las primeras 3 semanas de marzo, las 3 ciudades principales que habían visto los incidentes, Valparaíso en gran medida, Concepción en menor medida y Santiago en medida importante, estuvieron tranquilas. Pero el día 28 de marzo, hacia las 9:15 de la noche, comenzaron de nuevo las manifestaciones en el lugar acostumbrado. Si hoy todos sabemos lo que sucede los viernes en Plaza Baquedano, el lugar acostumbrado comenzó a ser la Plaza de Armas en la esquina de Estado con la plaza. Ahí entonces se comenzó a comprobar que ya no se iba a tratar de una simple manifestación de estudiantes en contra del alza de la locomoción, sino de focos de violencia que se fueron manifestando en distintos puntos del centro de la capital. Algunos observadores dicen, y para seguir el relato, nada mejor que Gabriel Salazar, no para seguir la interpretación, pero sí para seguir el relato más detallado. Desgraciadamente, los más detallados son los de Luis Vitale, trotskista, y de Gabriel Salazar, un marxista filocomunista. Pues son relatos muy detallados. Algunos observadores dicen que ya a medianoche había más elementos obreros que estudiantes en estas manifestaciones. Había una organización detrás. Bueno, esta es una discusión larguísima. Pero lo que iba quedando en claro al día siguiente, 29 de marzo, al día subsiguiente, 30 de marzo, y así sucesivamente, es que si había habido alguna mente organizadora, en realidad la práctica de la violencia superaba con mucho cualquier organización que se hubiese podido dar. Efectivamente, los distintos grupos que iban apedreando trolebuses, apedreando microbuses, quemando alguno, destruyendo las farolas del alumbrado, esas farolas tradicionales que tenía Santiago, verdes del alumbrado. Esos distintos grupos ya no obedecían, si es que en algún momento obedecieron, a una organización central. El día 30 de marzo, la empresa de transportes colectivos del Estado reportó que 416 de sus trolebuses habían sido atacados en 32 de sus líneas, o sea, como las líneas pasaban, como todos recordamos, prácticamente todas por el centro de Santiago, se había dificultado el transporte de los santiaguinos atacando a más de 400 máquinas de la ETC. Las pérdidas, decía la ETC, sumaban 35 millones de pesos. Y entonces en este clima, 28, 29, 30, 31 de marzo, se fue la ciudad de Santiago malacostumbrando a varias horas de incidentes graves. Se había sumado en la convocatoria a la CUT y a la organización de las Juventudes Comunistas, la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que el día 1 de abril, a las 8 de la noche, convocó a una asamblea en su sede. De esa asamblea, en la que hubo una tensa discusión si
realmente la situación se estaba escapando de las manos o convenía llevarla a fondo, y quienes tenían esta segunda tesis triunfaron, que después de 4 días de incidentes en Santiago, con la descripción elemental que hemos hecho de ataque al transporte, de ataque a los comercios, de destrucción de las farolas, convenía seguir adelante. Bueno, efectivamente, esa noche murió la primera alumna universitaria, Alicia Ramírez, alumna de enfermería, alumna de la Universidad de Chile, militante de las Juventudes Comunistas. Y entonces, como es bastante comprensible, lo que se hizo fue imprimir en todos los periódicos posibles la foto del cadáver de Alicia Ramírez en la posta central, de tal manera de generar para el día siguiente, 2 de abril, una fuerza todavía mucho mayor en la manifestación. La mañana del día 2, que es el día más dramático, en el Instituto Nacional, fíjense cómo más se nos repiten los acontecimientos en tantas dimensiones, 65 años después. De nuevo, los alumnos del instituto en asamblea se dividieron. Quienes estimaron que no era bueno sumarse institucionalmente fueron una minoría, y la mayoría se sumó a las manifestaciones que a lo largo del día iban a tomar todavía más vuelo. Pero el día 2 de abril fue realmente un día dramático. Desde Mapocho hasta la Alameda, desde Teatinos hasta San Antonio, todo el casco central, las famosas 8 manzanas, se vieron invadidas por la violencia más brutal. Barricadas, emboscadas a los buses, bloqueo de los vehículos policiales, grandes tendas de lujo asaltadas y saqueadas, pequeños comercios asaltados y saqueados, ataque al Palacio de los Tribunales, ataque al Congreso Nacional, ataque al Mercurio de la época, intento de ataque al Club de la Unión. Se trataba, como era obvio, de enfrentarse con los símbolos de lo que se consideraba el poder institucional y la burguesía dominante. Hay un micrófono prendido por ahí, gracias. Estos grupos de combate, que ya se hicieron centenares en la ciudad y cuya conformación no conocemos, no he podido encontrar todavía identificaciones sectoriales para estos grupos de combate. Los había de las juventudes comunistas, los había de la juventud socialista, había grupos que tenían alguna afiliación con determinadas poblaciones del sur de Santiago, pero muchos de ellos eran simplemente personas que con un liderazgo supuestamente natural tomaban un objetivo: asaltar determinados comercios, copar una determinada cuadra o manzana. Fue lo que el propio Gabriel Salazar ha llamado un movimiento de metódica destrucción. Avanzó en todas las direcciones, no quedó nada entero en Santiago, dice el propio Salazar, que estamos hablando de un historiador marxista. Bueno, el presidente Ibáñez se dio cuenta de que Carabineros estaba siendo absolutamente superado, implantó el estado de sitio y le pidió también al Congreso, que se reunió bajo protección militar, porque el Congreso no sesionaba en Valparaíso, sesionaba en el centro de la ciudad de Santiago, ahí sí, donde sesionaron los convencionales ahora. Le pidió facultades extraordinarias para poder controlar la situación. Y entonces no quedó otra que sacar al ejército a la calle y encargarle la jefatura de plaza al general Horacio Gamboa Núñez. El general Gamboa fue muy claro desde el primer minuto. Dijo que sus tropas van a hacer uso de toda su potencia de fuego. Lo dejó en claro desde el primer instante. Vamos a hacer uso de toda la potencia de fuego. Y comenzó a llamar a la situación Batalla de Santiago y comenzó a hablar del enemigo. Sacó los tanques a la calle, sí, esos tanquecitos de la Segunda Guerra Mundial, hoy día están en las puertas de algunos regimientos como reliquias, ¿no es cierto? Y desgraciadamente para los tanques, la fórmula que encontraron los manifestantes fue ir a buscar litros y litros y litros de aceite que derramaron por las calles y que hicieron muy ineficiente, porque los tanques giraban en banda, la acción de esos instrumentos militares. Pero los manifestantes no se conformaron con destruirlo todo, sino que en una proyección gravísima
decidieron atacar las armerías que había en el centro de Santiago. Y con armas de fuego comenzaron a enfrentar a las fuerzas militares. La situación se hizo, por lo tanto, muy dramática, porque las fuerzas militares respondieron a esa agresión con sus propias armas de fuego. Era muy clara la instrucción que les había dado el general Gamboa. El día 3 de abril siguió siendo un día gravísimo, hubo más de 25 muertos el día 2, el día 3 de abril hubo otros 8 muertos oficiales. ¿Eh? La cifra oficial de muertos es de 36 muertos en los acontecimientos del 31 de marzo al 5 de abril, 36 muertos, pero es probable que la cifra haya sido algo mayor o quizá bastante mayor, porque algunas personas fueron simplemente retiradas y enterradas por su cuenta, no pasaron ni siquiera por la morgue. Como el gobierno era muy consciente de quién había iniciado toda esta situación, las juventudes comunistas, la noche del 2 al 3 de abril, para evitar que el día 3 de abril la prensa comunista siguiera difundiendo la revuelta, el reventón, como lo suele llamar Gabriel Salazar, una unidad militar rodeó la imprenta Horizonte del Partido Comunista. Ahí entraron agentes de investigaciones y con combos, chuzos y todo tipo de herramientas destruyeron las máquinas de la imprenta del Partido Comunista, con lo cual al día siguiente no aparecieron ni El Siglo, ni el periódico de filiación más bien socialista, Última Hora, pero que se imprimía ahí. Si uno le pregunta a los dos grandes historiadores marxistas del reventón, Luis Vitale, como les decía, trotskista, y Gabriel Salazar, filocomunista. Los dos tienen dificultades para escoger si hubo o no una dirección centralizada, si fue completamente espontáneo o no el movimiento. Se inclinan por una fórmula, los dos, de combinación. Reconocen que las juventudes comunistas estuvieron implicadas en el primer momento, pero al mismo tiempo los dos hacen énfasis en que cuando ese primer momento, que es el 28 de marzo, si nos retrotraemos a enero, por supuesto enero, pero el momento inicial es el 28 de marzo, cuando ese primer momento fue superado por los miles de obreros que se vinieron y pobladores que se vinieron del sur de Santiago sobre todo a participar de la violencia, ese primer momento devino ya en un despliegue de violencia espontánea, de violencia que se iba organizando sobre la marcha. Había liderazgos comunistas, había liderazgos socialistas, había liderazgos trotskistas, había alguna presencia de liderazgo sindical, alguna presencia de las que se llamaban en esa época junta de pobladores, pero la rebelión popular superó a cualquier forma de organización. Esto fue muy, muy complicado para el Partido Comunista. Aquí tenemos que ser muy matizados. Fue muy complicado para el Partido Comunista, porque el Partido Comunista se encontraba todavía fuera de la ley. La ley de defensa permanente de la democracia va a ser derogada al año siguiente. Y entonces que el Partido Comunista apareciera a través de su juventud, organizando una revuelta, un reventón de la magnitud que tuvo el 2 y 3 de abril de 1957, iba a ser muy difícil obtener los votos en el Congreso para la derogación de la ley de defensa de la democracia. De hecho, el Partido Comunista se encontró con un problema muy grande al interior de su propia juventud. La misma noche del 2 de abril, el Partido Comunista dio la orden a la juventud de retirarse de las manifestaciones, porque previó que si se descubría hasta qué punto la juventud comunista había estado implicada en la organización, iba a ser muy difícil obtener la legalización. Esto para ese sector de las juventudes comunistas fue dramático. Hubo algunos que se fueron inmediatamente del partido, se fueron al partido trotskista de la época, el Partido Obrero Revolucionario, otros ingresaron al Partido Socialista, que no tuvo ningún reparo, era un partido legal recién reunificado. Otros fueron expulsados en el Congreso de las Juventudes Comunistas de finales de 1957. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice la revuelta fue organizada por el Partido Comunista. No, la revuelta fue organizada por un sector mayoritario de las juventudes comunistas.
Y eso le trajo un problema grande al Partido Comunista y terminaron yéndose de las juventudes comunistas los sectores más violentos y otros fueron efectivamente expulsados. Es el 2 de abril del 57 el brote insurreccional, el acto de violencia colectiva más brutal de la historia de Chile antes del 18 de octubre de 2019. No estamos hablando de los actos de guerra civil o de contienda civil, ¿eh? Estamos hablando de actos de insurrección de la población. Gabriel Salazar sostiene, usando el término reventón histórico, que es el momento en que cambia la potencialidad revolucionaria de la unión estudiantes, pobladores, obreros. El campesinado no tiene nada que hacer en esta situación, pero los vínculos que se habían intentado establecer entre estudiantes, pobladores y obreros, esos vínculos, dice Salazar, es la opinión de él, quedaron muy sólidos a partir del 2 de abril del 57. Más de 400 heridos, más de 1000 detenidos. La mayoría de los partidos políticos condenaron los hechos. El presidente Ibáñez logró recuperar el control de la situación. Se decretaron sentencias de relegación para los dirigentes de la CUT, Clotario Blest incluido, pero el sistema político entendió, uno puede estar de acuerdo con esto o no, pero entendió en ese minuto. Si hay alguien que tiene el micrófono prendido, le agradezco que lo pueda cerrar, por favor. Que era conveniente derogar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y así sucedió el año siguiente, de tal manera de poder tener a los comunistas sobre la mesa, de tal manera de poder tener a los comunistas ahí a la luz pública. Esto es muy discutible si es conveniente o no es conveniente, pero eso es lo que estimó el sistema político. Y además, el año siguiente se decretó una ley de amnistía general que permitió realizar las elecciones de 1958 en un clima de recuperación de la paz social que había sido tan gravísimamente dañada el 2 de abril del 57. Hubo de parte del Partido Socialista una acusación contra el gobierno del general Ibáñez de que había abierto las cárceles y que había lanzado a todos los delincuentes posibles para producir el acontecimiento en su contra y así tener la posibilidad de ejercer la fuerza a través del ejército y aplastar a los manifestantes políticos contaminados con el lumpen. Pero curiosamente no hay ni un solo detenido de los más de 1000 detenidos, ni uno solo en que se consigne que es un delincuente común y que haya quebrantado la condena, por así decirlo. O sea que fue una acusación completamente falsa. Lo que sí se dio en este reventón espantoso de violencia fue la confluencia entre estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, obreros y pobladores. El segundo de nuestros acontecimientos, y lo voy a relatar mucho más brevemente porque el tercero y el cuarto me parece que tienen mucho interés, mucho mayor interés, tuvo lugar en la población José María Caro el 19 de noviembre de 1962, 5 años y medio después. La CUT, de nuevo, la CUT había nacido el año 53, como ustedes recuerdan, había reemplazado a la Confederación de Trabajadores de Chile, a la CTCH, perdón, que a su vez había reemplazado a la FOCH, a la Federación Obrera de Chile, a las tres grandes centrales sindicales que ha habido en la historia de Chile, las dos CUT, la CUT previa al 11 de septiembre del 73 y la CUT actual serían la tercera y la cuarta grandes sindicales. Y esta era una CUT extraordinariamente combativa, extraordinariamente subversiva, extraordinariamente radical en su planteamiento. De nuevo, el problema de las alzas y por lo tanto la exigencia del reajuste de salario. La inflación actual nos anuncia qué tipo de problemas vamos a ir teniendo con los sueldos y salarios. La CUT convocó para el 19 de noviembre del 62 un paro general. Y entonces algunos pobladores del sur de Santiago, de nuevo, y en concreto de la población José María Caro,
se dieron cuenta de que había personas que no estaban cumpliendo con el llamado de la CUT a media mañana, y en concreto que por una de las esquinas de la población, la intersección de dos calles, la calle Buenaventura y la calle Santa Anita, por ahí pasaba una línea de tren que ellos supusieron que iba a ser utilizada por personas para venir a trabajar al centro de Santiago. No sabían los pobladores de la José María Caro que la Federación de Trabajadores de Ferrocarriles del Estado, que no había adherido al paro, los ferrocarrileros han sido siempre gente muy cercana a la izquierda dura, pero en esta ocasión no habían adherido al paro, que esa federación, aunque no había adherido al paro, no iba a provocar ningún problema su decisión, porque la empresa había decidido no realizar viajes el día 19 de noviembre, precisamente para evitar seguramente apedreos de los convoyes. Entonces se produjo la insólita situación de que los pobladores de la José María Caro decidieron evitar que pasaran unos trenes que nunca iban a pasar, porque la empresa había decidido que ese día no circularan. Pusieron durmientes, pusieron piedras en la vía, pusieron rieles, y entonces la decisión que tomó el gobierno fue despejar la vía, el gobierno de don Jorge Alessandri. Despejar la vía. Para despejar la vía, ¿y por qué había que despejar la vía? Porque al día siguiente, que ya no era día de convocatoria de paro, el tren sí que iba a circular. La decisión de Ferrocarriles del Estado era simplemente no circular el día 19 de noviembre, pero al día siguiente sí. Entonces había que despejar la vía, no fuera a ser que los trenes descarrilaran al día siguiente por los obstáculos en la vía. Primero llegó Carabineros, después llegaron efectivos de la FACH, despejaron la línea, pero al mismo tiempo se enfrentaron con los manifestantes que con palos y piedras intentaban defender, por así decirlo, su colaboración al paro. Corrieron las balas. Los relatos que se conservan son bastante dramáticos. Murieron 6 personas, una veintena de personas más quedaron heridas, se tomó a muchísimos detenidos. El acontecimiento fue muy puntual, pero fue muy dramático para la presidencia de don Jorge Alessandri, porque era el momento de inflexión de su presidencia, que había tenido 3 primeros años de buen desarrollo económico, pero que a partir, sobre todo, sí, ya con el primer problema del terremoto de mayo de 1960, y después por las luchas internas entre los partidos que colaboraban con él y la incorporación del Partido Radical, no había logrado desarrollar una política económica que le diera más proyección a su gobierno. Y entonces había comenzado de nuevo la inflación, y esa inflación estaba comenzando a comerse el prestigio del gobierno, y más encima entonces venía este paro convocado por la CUT. El presidente Alessandri dio la orden, por lo tanto no directamente, de que se despejaran esas vías, y poco tiempo después, al año siguiente, el 21 de mayo de 1963, dio la primera explicación pública sobre lo que había sucedido en la población José María Caro. Y dijo don Jorge que la responsabilidad recaía de manera exclusiva en los instigadores de esos actos absolutamente ilegales. Por lo tanto, puso el peso del desgraciado resultado de esos 6 muertos y de esos 20 heridos en quienes habían convocado al paro del 19 de noviembre del año anterior y quienes lo habían apoyado con la intervención en la vía férrea. El tercero de nuestros acontecimientos tuvo lugar en el campamento minero de El Salvador, en 1966, 4 años después. Fíjense la cierta cadencia, ¿no? Del 57 al 62, 5 años. Del 62 al 66, 4 años. Del 66 al 69, 3 años. Parece como que se fuera acortando el lapso en que estos dramáticos acontecimientos van teniendo lugar.
Todo comenzó en el sindicato El Teniente, sí, en Rancagua, que declaró el 1 de enero del año 66 huelga legal. Y esa huelga legal se prolongó durante 3 meses porque la Confederación de Trabajadores del Cobre se sumó a la huelga. Claro, todos sabemos lo que significa para el país la huelga del cobre, ¿no? El sueldo de Chile. Y en esa época todavía mucho más que hoy. Entonces, para reiniciar las faenas, el gobierno decretó zona de emergencia en los minerales, le entregó el control del orden en los minerales a las Fuerzas Armadas y decretó oficialmente reanudación de faenas, es decir, se vuelve a la producción. El Salvador, el campamento del Salvador era propiedad de la minera Anaconda. Todavía no se habían producido los procesos de chilenización, nacionalización y mucho menos de expropiación definitiva de la gran minería del cobre y de la minería restante del cobre de propiedad estadounidense. Cuando llegó el decreto a El Salvador, ya estamos en el 10 de marzo, la huelga había comenzado el 1 de enero en el Teniente, pero ya estamos en el 10 de marzo, la huelga se ha prolongado, por lo tanto, 2 meses y medio ya. Parte de los trabajadores de El Salvador aceptaron. Las huelgas cansan muchísimo a las personas, la reanudación de favelas. Y pidieron integrarse al trabajo bajo custodia militar y policial. El problema fue, y esto suele suceder, como todos sabemos, que cuando esos trabajadores quisieron integrarse a las labores en El Salvador, el grupo de los trabajadores que seguía en huelga agredió a quienes querían volver al trabajo. Se encontraba, esto no se suele decir, pero buscando información por un lado y por otro resulta que aparece, se encontraba implicado en la organización de los trabajadores huelguistas y de los más duros trabajadores huelguistas, Elmo Catalán. Elmo Catalán sería después miembro del Ejército de Liberación Nacional, acompañando a los restos del grupo del Che en Bolivia. Elmo Catalán moriría asesinado por otro de los miembros de ese Ejército de Liberación Nacional, y Elmo Catalán le daría el nombre a la tristemente célebre Brigada del Partido Socialista. Él ya era asesor de los mineros en huelga el año 66. 3 años y medio después va a encontrar la muerte por una cuestión de faldas en Bolivia. No lo van a matar los militares bolivianos, precisamente. Entonces, el jefe de zona de emergencia, Manuel Pinochet, ha habido por ahí algún malintencionado que ha querido adjudicarle las órdenes al general Augusto Pinochet, pero no era el general Manuel Pinochet. Le dio orden el 11 de marzo del 66 al capitán del ejército Alejandro Alvarado y al teniente de carabineros Luis Holt que allanaran el sindicato minero donde se encontraban reunidos los trabajadores todavía en huelga para despejar la asamblea de tal manera de desarticular el movimiento que se oponía a la reanudación de faena. Fíjense cómo las situaciones de San Gregorio, el año 21, y de El Salvador, el año 66, son parecidas, pero físicamente son inversas. En San Gregorio, el 21, son los trabajadores los que cercan a la tropa policial y militar. El año 66 es la tropa policial y militar la que trata de desalojar a los trabajadores del recinto del sindicato donde se encontraban reunidos. Ahí había unas 300 personas más o menos, entre mineros y algunas de sus mujeres. Por supuesto, los relatos varían desde aquellos que sostienen que los carabineros y militares entraron disparando por definición, y quienes sostienen que a medida que se le anunciaba a los obreros que debían desalojar el recinto del sindicato y suspender la asamblea, fueron ellos quienes primero dispararon a los efectivos del ejército. Eran apenas 85 hombres. De nuevo, era una cantidad bastante pequeña para enfrentarse no solo con las 300 personas que había dentro, no todos eran trabajadores, insisto, estaban con mujeres y con niños, pero sí se sabía que había otras 1000 personas cerca del local del sindicato que acudieron de inmediato a defender a quienes estaban siendo
allanados en el recinto del sindicato. Carabineros y el ejército fueron agredidos con armas de fuego, con cuchillos, con piedras, con palos. Se produjo una batalla campal en El Salvador, un intensísimo tiroteo que duró del orden de media hora. Son estas cosas que a todos nos duelen de la historia de Chile, que no son cuentos de bandidos y de pacos y ladrones, ¿no? Sino que son cuentos reales de nuestros dramas nacionales. Bueno, de manera similar a lo que había sucedido en San Gregorio el año 21, las fuerzas militares y policiales comenzaron a replegarse hasta un cuartel de carabineros cercano donde realmente quedaron sitiados, ¿no? Pero claro, la refriega se habían producido 8 muertos y 37 heridos. Súmese al número dramático la desgracia de que habían muerto 2 mujeres, una de ellas embarazada. El capitán Alvarado, el teniente Holt resultaron heridos, varios soldados de carabineros y conscriptos del ejército también. O sea, estamos hablando de una situación en que verdaderamente hubo una auténtica batalla campal en el campamento del Salvador. Por supuesto, a continuación se tomaron las medidas laborales correspondientes, 120 trabajadores fueron despedidos, hubo 15 querellas criminales contra trabajadores que en su mayoría eran militantes comunistas y socialistas. De nuevo, vemos esta constante en la violencia en Chile. La noche del día 11 de marzo, un compungido presidente Eduardo Frei Montalva habló al país. La situación, él había sido durísimo con Jorge Alessandri a raíz de los incidentes de la José María Caro, durísimo. Frei, por cadena nacional, responsabilizó a los políticos marxistas, lo había dicho Jorge Alessandri 3 años y medio antes, lo volvía a decir Frei ahora, a los dirigentes gremiales. Insistió el presidente Frei que los obreros de El Salvador se habían resistido por la fuerza a una orden expedida legalmente por la autoridad y que habían sido ellos los que habían atacado a carabineros y a los militares. El intendente de Atacama dijo prácticamente lo mismo. Todo ha sido consecuencia de la acción de los agitadores y provocadores profesionales, que no solo son de la zona, sino que son individuos que han llegado de otros lugares. El Mocatalán, entre ellos, no era un habitante del campamento de El Salvador. La situación fue bastante seria en Santiago y en otras ciudades del país, porque comenzaron las manifestaciones de apoyo, de respaldo a los mineros fallecidos, a las mujeres fallecidas. Se comenzó a pintar bastante en las calles de Santiago leyendas muy injuriosas contra el presidente Frei, culpándolo directamente como el asesino de los mineros en El Salvador. Y es la primera señal de rebeldía fuerte al interior del Partido Demócrata Cristiano, que, como vamos a ver a continuación, se va a concretar en la ruptura de 3 años después, a raíz de los incidentes de Pampa Irigoyen. Los dirigentes sindicales exigieron castigos durísimos para los responsables. La CUT llamó un nuevo paro general de 24 horas. Se comenzó a machacar la idea de la masacre de El Salvador, la masacre de El Salvador, insistiendo que había que hacer una investigación a fondo para castigar a los culpables. Quizás se tenía en cuenta, recordarán ustedes, aquellos castigos que habían recaído sobre algunos oficiales a raíz de la Pascua Sangrienta de Copiapó y Vallenar del año 31. La prensa, los periódicos La Nación y El Siglo se enfrascaron en un debate durísimo. La Nación, sí, el diario de gobierno de la época y de todas las épocas, ya no. La Nación, al día siguiente del acontecimiento, publicó las fotos de Luis Corbalán, de Salvador Allende, de Aniceto Rodríguez, de Volodya Teitelboim, de Raúl Ampuero, de Salomón Corbalán, de Orlando Millas, de Luis Figueroa, y les puso instigadores de la violencia. Al secretario general del Partido Comunista, al senador Allende, al secretario general del Partido Socialista, a diputados y senadores de los partidos comunista y socialista, instigadores de la violencia. Por supuesto, el diario El Siglo respondió
de manera durísima, dijo en su titular: la masacre es fruto de la mano dura y el culpable es el ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, quien ha manchado sus manos de sangre. Como se ve, no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo sobre qué era lo que realmente había sucedido y cuáles eran las responsabilidades probablemente compartidas. El MIR, que ya había nacido, como todos sabemos, justamente el año anterior, en Santiago, no en Concepción. El MIR nació en Santiago, su congreso fundacional tuvo lugar en Santiago. El MIR declaró que la masacre de El Salvador tiñó de sangre para siempre las manos de los presuntos revolucionarios en libertad. Acuérdense que el presidente Frei hablaba de la revolución en libertad. Tiñó las manos de los presuntos revolucionarios en libertad de sangre para siempre, esas manos. Víctor Jara. Víctor Jara, a quien vamos a hacer referencia cuando hablemos del último de los acontecimientos, Pampa Irigoyen. Víctor Jara escribió ya su primera de estas canciones íconos. Soldado, no me dispares. Soldado, yo sé que tu mano tiembla. Soldado, ¿quién te puso las medallas? ¿Cuántas vidas te han costado? Dime si es justa, soldado, con tanta sangre, ¿quién gana? Si es tan injusto matar, ¿por qué matar a tu hermano? Es esta prédica típica del Partido Comunista hacia el soldado profesional, las clases, el soldado con cripto, tratando de enfrentarlo con el mando, tratando de enfrentarlo con las decisiones jerárquicas y poniéndolo del lado de sus hermanos de clase. Teitelboim también fue durísimo. No hay revolución ni libertad donde se asesina a los trabajadores por orden del gobierno. El Partido Comunista asumió en este caso las consecuencias de la instigación que junto con el Partido Socialista habían realizado en el mineral del Salvador. Y concluyó Teitelboim: hay un foso de sangre trabajadora que desde este instante, desde ayer, separa al gobierno del pueblo. En cierto sentido, la ventaja que quería obtener el Partido Comunista era separar definitivamente a todos sus sectores medios y populares que efectivamente habían votado por Eduardo Frei el año 64 y por el gran parlamento que obtuvo la democracia cristiana, el mayor triunfo electoral que haya habido jamás en la historia de Chile en marzo del 65, exactamente un año antes. Y entonces los partidos de izquierda están empeñados en quitarle esa base electoral y lo van a ir logrando, por supuesto, a la democracia cristiana. El tercero y último de los incidentes me tocó vivirlo marginalmente por lo que les voy a comentar al terminar. Es la matanza en Pampa Irigoyen en marzo de 1969, el 9 de marzo de 1969. Las tomas de terrenos, tanto de fundos como de terrenos urbanos, se habían ido multiplicando en vísperas de la elección de 1970. El MIR ya tenía establecida toda su fórmula para tomar terrenos agrícolas en Cautín, sobre todo, y tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, y lo que es más insólito, la propia democracia cristiana, incentivaban las tomas de terrenos en distintas partes del país. El primer conflicto en Pampa Irigoyen había tenido lugar en octubre del año anterior, en octubre del año 68. Ya se habían tomado algunos terrenos de la familia Irigoyen, terrenos baldíos, y esa toma que había sido desalojada había dejado 3 pobladores heridos y 25 carabineros lesionados. ¿Qué significó esto? Que los carabineros en esa oportunidad no habían ejercido la fuerza y se habían llevado el gran peso de las heridas. Entonces, conociendo que Carabineros había actuado en octubre de 1968 de una manera muy defensiva y que le había costado bastante caro, el día 9 de marzo de 1969, unas 91 familias ocuparon terrenos a unos 3 kilómetros del centro de Puerto Montt, Pampa Irigoyen.
Rápidamente, como se solía hacer en la época y se ha vuelto a hacer ahora, aparecieron las tablas, los cholguanes, las chapas de madera y hojalata y el campamento. Así las llamábamos en esa época, ustedes se acuerdan, población callampa, porque surgían, ¡pum!, así en cualquier momento. Se presentó una patrulla de carabineros, tomaron nota de lo que había sucedido, no dijeron ni una sola palabra, pero los pobladores se dieron cuenta que era probable que no actuara Carabineros del mismo modo que lo había hecho en octubre. Efectivamente, a continuación, irrumpieron 200 carabineros que habían venido de las dotaciones del propio Puerto Montt, pero también de Valdivia, de Osorno y de Chiloé. Fíjense cómo han cambiado los criterios, ¿no? En El Salvador eran 85 efectivos para más de 1 millar de manifestantes. Aquí estamos hablando de 200 carabineros que sabían que ahí había solamente 91 familias. El intendente de la provincia, Jorge Pérez, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Ujovich, habían dado la orden de desalojo. Mejor dicho, habían dado la orden de cumplir el desalojo determinado por los tribunales. Así como el 2 de abril del 57, los manifestantes se comunicaban golpeando en las farolas, porque no tenían walkie-talkie, no tenían celulares. Golpeaban en las farolas de tal manera de comunicarse una serie de mensajes. Sí, eso el 2 de abril del 57. Ahora habían colocado latas en los alambres circundantes, de tal manera que cuando llegó Carabineros y quiso entrar, bueno, sonaron las alarmas, ¿no? Carabineros comenzó a derribar los alambres, comenzó a derribar algunas de las chozas y se produjo, por supuesto, el incidente. Y lo mismo que en El Salvador, 3 años antes, unas 1000 personas de campamentos contiguos, cercanos, del vecindario, digamos así, aparecieron para ayudar a estas 91 familias. Carabineros actuó primero con gas lacrimógeno, por supuesto, disuadió de esa manera muy fácilmente a algunos de los pobladores que estaban en el núcleo del campamento, pero quienes venían de fuera, como venían de fuera, atacaron a Carabineros por la espalda. A medida que Carabineros iba entrando al centro de la toma, desde fuera de la toma, Carabineros fue atacado por la espalda. Hay versiones que sostienen que Carabineros fueron prendiendo fuego a las pequeñas chozas improvisadas. Es una versión. Lo he leído solo en uno de los relatos. He leído más o menos entre 25 y 30 relatos del acontecimiento, pero solo uno de esos relatos dice que le prendieron fuego a las chozas. No me lo creo. Como la zona estaba en estado de sitio, se pudo detener a quien se consideraba el instigador de la toma. El instigador de la toma era el regidor socialista recién electo diputado Espinosa. Se lo consideró, así como Elmo Catalán había estado muy involucrado en El Salvador, se lo consideró el hombre que le había prometido a los pobladores que, si él era electo diputado, por supuesto, esa toma se transformaría en sus viviendas definitivas. Los policías que se vieron en una situación realmente muy dramática, en el medio de su propio humo y atacados por la espalda, con 20 heridos ya, comenzaron a hacer uso de sus armas de fuego. A diferencia de El Salvador, en que el tiroteo se calcula en media hora, aquí probablemente fueron entre 12 y 15 minutos de tiroteo. Es improbable que los pobladores hayan utilizado armas de fuego, porque todas las heridas de los carabineros fueron heridas de pedradas y de palos. Se llevaron, como se suele decir, algunos de ellos una fuerte paliza y fueron gravemente heridos con piedras. Las versiones hablan de entre 9 a 11 muertos. No hay acuerdo en el número de muertos. La versión oficial es de 9 muertos. Hay quienes sostienen que murieron hasta 11 personas. Lo que sí nadie duda es que Luis Espinosa, el regidor electo diputado socialista, es quien había organizado a la población
y que había funcionarios del gobierno demócrata cristiano que dejaban actuar a los dirigentes más extremistas para no enfrentarse ellos, a nombre del gobierno, con los pobladores que se tomaban terreno. Y entonces la carga la tuvo que llevar el intendente y, por supuesto, el ministro del Interior. Salvador Allende se dirigió de inmediato a Puerto Montt y, precandidato presidencial, encabezó el funeral, que fue muy masivo. Segundo gran acontecimiento dramático para la presidencia de Eduardo Frei Montalva. 3 años antes El Salvador, ahora Pamperigoyen. Y Frei volvió a utilizar la misma retórica. Dijo, hay fuerzas políticas que predican y practican la violencia política y que buscan producir en Chile las condiciones de la lucha armada. Así de simple. Estaba diciendo la verdad, por supuesto. El Comité Nacional del Partido Demócrata Cristiano apoyó la acción del gobierno, pero el ala izquierda del partido protestó, como vamos a ver a continuación, enérgicamente. El más afectado era ciertamente el ministro del Interior, Edmundo Pérez Sujovic, quien declaró, no estamos frente a la explotación espontánea de un problema habitacional agudo. Este es el resultado lamentable de intereses políticos irresponsables y bastardos. Intereses que no han trepidado en jugar con vidas humanas dignas y valiosas, subordinándolas a sus intereses partidistas inmediatos. Secundó la opinión del presidente Frei, en cuanto que había fuerzas políticas que habían instigado a la toma y que habían suscitado indirectamente la terrible consecuencia de las muertes. En Santiago, como siempre, en Concepción, la CUT, una vez más, convocó a concentraciones públicas de tal manera de protestar por los acontecimientos de Pamperigoyen. Se sumó la CONFECH de la época, que se llama UFUCH, Unión de Federaciones Universitarias de Chile, pero lo insólito es que la UFUCH estaba presidida por dirigentes demócratas cristianos. Eran los principales dirigentes de la UFUCH, José Joaquín Brunner y Jaime Esteves, 2 futuros ex distinguidos ministros de gobiernos de la Concertación. Ellos, demócratas cristianos, presidían la UFUCH. Y presidía la FECH Jaime Rabinet. Caramba, dice uno. Bueno, las declaraciones tanto de la UFUCH como de la FECH fueron durísimas. La FECH, presidida por Rabinet, declaró: la política cada día más fascista del ministro del Interior ha provocado estos acontecimientos. La Juventud Demócrata Cristiana. ¿Saben quién la presidía? Enrique Correa. Solo ministros de la Concertación, ¿eh? Jaime Esteves, José Joaquín Brunner, Enrique Correa y Jaime Rabinet. Solo ministros de la Concertación. ¿Qué dijo Enrique Correa? Exigió, era el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, de la Juventud del partido de gobierno, exigió la inmediata salida del ministro Pérez Sujovic, símbolo de la derechización creciente del gobierno, causante directo de estas nuevas muertes que sufre el pueblo. Bueno, pero hubo quienes defendieron al presidente Frei, por supuesto. Claudio Rego, padre del actual intendente y, el actual gobernador de Santiago y tempranamente fallecido, le escribió una carta durísima a Jaime Rabinet y le dijo: creo que ustedes han llegado a los límites máximos de la mariconería política. Esa expresión no se podría usar hoy día, ¿no es cierto? Pero claro, para las fuerzas más derechistas de la democracia cristiana, si es que se las puede llamar así al lado de las fuerzas izquierdistas, estar siendo atacados por el presidente de la Juventud, el presidente de la FECH y el presidente de la UFUCH, todos demócratas cristianos, era, lo dijo Claudio Rego, superar los límites máximos de la mariconería política. Tiempo después, el mismo Pérez Sujovic dirá: es muy doloroso cuando se está en primera línea de combate
recibir puñaladas por la espalda de los que uno supone que son su partido. Y es el momento, por lo tanto, en que la consecuencia política de las muertes en Pampa Irigoyen será el desprendimiento del ala izquierda del Partido Comunista, de rebeldes y parte de los terceristas, que conformarán, todos sabemos, ese año 1969, el Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU, con el ministro de Agricultura del momento, Jacques Sonchol, a la cabeza. El que será, perdón, después ministro de Agricultura, el gran gestor de INDAP a la cabeza. Ambigüedad en la democracia cristiana, por supuesto, pero no solo la ambigüedad de los dos sectores que se enfrentaron, sino la ambigüedad de tantos funcionarios demócratas cristianos que hacían vista gorda de las tomas y que incluso incentivaban las tomas pensando que de esa manera estaban fortaleciendo la adhesión electoral al Partido Demócrata Cristiano y al gobierno. Consta que poco después de la masacre de Pampa Irigoyen, la propia democracia cristiana organizó varias tomas ilegales de terreno, en concreto en San Miguel, que hubo traslado de pobladores hacia las tomas en camiones municipales con alcaldes demócratas cristianos y personeros demócratas cristianos encabezando las tomas, después de Pampa Irigoyen. Increíble, ¿no? Bueno, ¿qué dijo el Mercurio? Qué interesante. El Mercurio apoyó al presidente Frei y al ministro Pérez Ujovich. Dijo, el desgobierno, la pérdida del sentido nacional u otras fallas graves como estas pueden traducirse en pérdidas no sangrientas, pero tal vez más mortales para el país. O sea, si dejamos que todo siga en la ilegalidad, se van a producir pérdidas no sangrientas, pero tal vez más mortales para el país. El único partido que apoyó al presidente Frei íntegramente fue el Partido Nacional. La izquierda reaccionó de manera durísima. Allende calificó a Pérez Ujovich de cobarde por culpar de los incidentes de Puerto Montt a los socialistas. Allende dijo, este es un crimen colectivo, premeditado y alevoso. Por supuesto, Pérez Ujovich se defendió. Dijo, estas son afirmaciones falsas, incuriosas, con que un sector político pretende desfigurar la verdad. Pero Allende fue así de duro. Estamos en presencia de un crimen colectivo, premeditado y alevoso. Bueno, los comunistas no se quedaron atrás, ¿no? La senadora Campuzano afirmó que las balas asesinas se llaman Frei y Pérez Ujovich. Este era el lenguaje que se usaba a finales de los 60. Corbalán, el secretario general del partido, culpó al ministro Pérez Ujovich y anunció su ajusticiamiento, anunció su futuro asesinato. Dijo, aquellos que quieren este camino, que no olviden que quienes siembran vientos cosechan tempestades. Así de simple. ¿Eh? Y agregó, el señor Pérez Ujovich en el Ministerio del Interior es un peligro público. Mientras permanezca allí, el pueblo no puede sentirse tranquilo. Bueno, y Víctor Jara por segunda vez consecutiva compuso una canción. La letra de la canción dice así, se llama Puerto Montt, no es el Puerto Montt de los iracundos, este es el Puerto Montt de Víctor Jara, y dice así, muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo, y el que murió sin saber porque le acribillaron el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Montt, oh Puerto Montt, Puerto Montt, oh Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Ujovich. ¿Por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiará sus manos toda la lluvia del sur. Ahí está la siembra del odio en Víctor Jara una vez más. El Partido Comunista va a acusar constitucionalmente al ministro Pérez Ujovich, quien va a ser absuelto de los cargos con los votos de mayoritarios de la democracia cristiana y del Partido Nacional. Yo recuerdo perfectamente bien, y esto quería contarles para terminar esta sesión tan triste, como en el mes de junio, 3 meses después de estos acontecimientos,
aquí a pocas cuadras de mi casa. Aquí sí, en la calle Marchán Pereira. Y en el Teatro de las Monjas Argentinas, los alumnos del Colegio St. George asistíamos a un recital de música dentro de una histórica Semana de la Educación organizada por un profesor marxista. Estaba yo en tercero medio y en cuarto medio se encontraba Edmundo Pérez Lloma, el hijo que lleva el mismo nombre de su padre. Perdón, Pancho Pérez Lloma, no Edmundo, Edmundo es el mayor, Pancho Pérez Lloma, un año mayor que yo. Y uno de los cantantes, no lo sabíamos, se dice que algunos lo sabían, yo no lo sabía, uno de los cantantes que apareció en el escenario fue Víctor Jara, que después de cantar un par de canciones de protesta, dijo que iba a cantar Puerto Montt. En ese momento, Pancho Pérez Lloma salió a la calle Marchán Pereira con un compañero de curso, amigo suyo, a buscar piedras. Y entró, tengo grabada la escena, estaba yo ahí en cuarta, quinta fila, entró por el pasillo central, disparándole unas piedras a Víctor Jara al son del grito «Cállate, conche tu madre». Las piedras no le pegaron a Víctor Jara, quien tomó la guitarra y salió disparado detrás del escenario. Víctor Jara iba sembrando por todo Chile el odio a Edmundo Pérez Sujovic, con lo que acabamos de oír. En todas partes de Chile, la prensa comunista lo comenzó a catalogar de asesino. Y ya sabemos lo que sucedió. Un día de junio, 2 años después del incidente entre Víctor Jara y Pancho Pérez Lloma, un día de junio de 1971, en plena Unidad Popular, un comando de la vanguardia organizada del pueblo asesinó a Edmundo Pérez Sujovic, lo ajustició para que pagara, decían ellos, los crímenes que había cometido contra el pueblo. Así terminó con esa nueva desgracia el triste acontecimiento de Pampa Irigoyen de marzo de 1969 y que se prolongó hasta junio de 1971. Son estas las cosas tristes que quería contarles hoy y quedo disponible. Tenemos unos minutitos. Perdonen que fui muy a la carrera. Es un error haber colocado 4 acontecimientos en una misma clase. Pero bueno, hay que agruparlos también en cierta dimensión histórica. Las últimas 2 clases, como ustedes saben, van a ser de violencia en los campos de Chile y también de violencia urbana, de otros acontecimientos de violencia urbana. En cuanto a los links para las clases ya grabadas, tenemos a nuestro director de comunicaciones de Foro Republicano con COVID. Y eso es lo que ha impedido que yo le pueda mandar a aquellos que me lo han pedido el link, porque él no ha podido subir. No se ha sentido nada de bien. Siento que es un hombre joven, pero no se ha sentido nada de bien. No ha podido subir las clases grabadas a la página y por lo tanto estoy en deuda con ustedes en cuanto a enviarles el link. Entonces, no sé si la Valeria está todavía entre nosotros. Aquí está. Si quieres, Valeria, entonces podemos administrar unas 2 o 3 preguntas o comentarios. Sí. No tengo hasta el momento. Si Parece que alguien hemos quiere quedado... preguntar, que escribe en el chat. Estás con mala conexión, Valeria. Se nos quedó congelada la Valeria, ¿no es cierto? ¿Es correcto lo que estoy viendo yo? Ahora Oscar, ¿es correcto que se nos quedó congelada la Valeria? Y parece que sí, ¿no es cierto? Ahora se nos descongeló, ahí se nos descongeló, Valeria. ya. Quienes tengan los micrófonos prendidos, apáguenlos, porque eso también impide buena conexión. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. ¿Pero quién tiene prendido el...? Sí. Ya. Don Abdón Cifuentes, ¿sustantivo tuyo? Alguien está Por favor, atacando. apaguen los...
Yo estoy apagado. Estamos siendo objeto de un ataque. Voy a... Aquiles Navarro es el que tiene... Ya, yo lo voy a apagar. Espérenme un poco. A ver. Nos queda Enrique Fuenzalía, pero parece que era una especie De pregunta. de ataque intensísimo. Enrique, ¿tú quieres preguntar? No sé si es pregunta, es más bien un comentario. Bueno, sí, en realidad es como pregunta, porque yo no viví esa época. Yo nací en el año 80. Bueno, usted recitó como poema de Víctor Jara. Las letras de 2 Eh, canciones. Sí. Hasta donde conozco Chile, yo nací en Chile, viví toda la vida en Chile, siempre he visto al lado, al extremo izquierdo, se puede decir, y desarrollando arte eh, muy político. Hoy en día, bueno, si me dicen Víctor Jara, yo sé quién es. No sé si en esa época tenía tanta llegada lo que desarrollaban en arte como hoy Muchísima, eh, a, Enrique. a la opinión pública, por ejemplo. La red del llamado Nueva Canción Chilena, el Canto Nuevo, la Nueva Canción Chilena, fue una red muy extensa en la que el eje es Violeta Parra y desde ahí hacia arriba Patricio Mans, Víctor Jara, Quilapayún, en parte Inti Illimani, hasta el punto que las juventudes comunistas tienen su propio sello editorial. No solamente cantan en las peñas, en las famosas peñas, la Peña de los Parra y otras peñas que hay en distintas partes del país y cantan también en los eventos universitarios, sino que la Universidad Técnica del Estado acoge a Víctor Jara como profesor de jornada completa. Víctor Jara forma parte, porque además es un buen dramaturgo, Víctor Jara, es un hombre que se inició en el teatro, de ahí pasó a la música. Por lo tanto, la Universidad Técnica del Estado, que tiene un rector comunista, acoge a músicos comunistas, las juventudes comunistas tienen su sello editorial propio. La revista Ramona de las Juventudes Comunistas tiene una sección muy importante de música juvenil. Los festivales de la nueva canción chilena tienen un éxito enorme y Víctor Jara se va haciendo muy, muy conocido por Te Recuerdo Amanda y sobre todo por Puerto Montt, porque Puerto Montt causó un gran impacto por la dureza de sus términos. Y después porque se conoció el incidente que yo les acabo de relatar de primera mano, del enfrentamiento entre el hijo de Edmundo Pérez Ujovich y Víctor Jara en el Colegio Saint George, el mejor colegio que ha habido nunca jamás y nunca habrá un colegio como aquel. Hay que aprovechar de decir esto. Así que tenía una gran trascendencia, Enrique, entre la gente de mi generación y en particular, por supuesto, entre las juventudes de izquierda. Mm, un último acápite o comentario. ¿Había en ese entonces escuela de bellas artes, por ejemplo? ¿O Sí, por algún... supuesto. ¿Qué tanta influencia tenía esa escuela? La ¿O qué tan... plástica mucho menos que la música, y siempre ha tenido la plástica mucho menos influencia que la música, porque en la música tú te involucras cantando y moviéndote. La plástica exige de ti una posición mucho menos activa. Entonces, claro, un festival de la canción, como solía haber en esa época, todos los colegios tenían festivales de la canción, las juventudes políticas tenían festivales de la canción, congrega a cientos y miles de jóvenes. Una exposición no tiene ese mismo impacto. Por supuesto, la izquierda, en la mañana del 11 de septiembre de 1973, Allende se iba a dirigir a la Universidad Técnica del Estado a inaugurar una exposición plástica. No llegó a la Universidad Técnica del Estado, pero esa mañana inauguraba en la UTE una exposición de plástica, pero tiene una relevancia mucho menor en la sintonía que hace con la gente joven. La plástica, por encima, está lejos la música. Tenemos espacio para una pregunta o comentario más. Oiga, profesor, Juan Pablo Cárdenas de Guayaquil, ¿cómo está usted? Hola, Juan Pablo. ¿Cuánto frío Y hace por allá?
estamos con bastante mejor tiempo. Ahora estamos sobre cero. Ah, qué bueno. Hay una foto muy icónica donde aparece Víctor Jara con un revólver y un fusil. O sea, este caballero participó efectivamente en algunos enfrentamientos. ¿O es real esa foto? Nunca he sabido de que Víctor Jara estuviera implicado en enfrentamientos. Todo lo que he leído sobre él, que no es poco, lo vincula a lo más con los trabajos de invierno y de verano de las Juventudes Comunistas. No recuerdo esa foto, quizá la he visto, pero si la hubiese podido bajar a mi archivo, como estoy escribiendo sobre el cultivo del odio en Chile, habría sido una foto importante. Si tú la tienes, te agradecería muchísimo que me la puedas mandar, Sí la porque tengo. tendría que ver si es una foto verdadera o es una foto trucada. ¿Ah? Me pillas en este momento en cuanto a la foto misma, no la tengo en mi retina. Así como Sí todos tenemos la foto de Allende con la metralleta, ¿no es cierto?, en nuestra retina, y después la foto de Allende con la metralleta, la misma metralleta en la moneda, ¿eh? Y con casco. ¿Eh? No tengo esa foto de Víctor Jara que tú mencionas, así que te agradecería si la puedes encontrar por ahí, Sí, que me la la puedas tengo, mandar. aparece en la calle con un revólver atrás en la espalda, digamos, y el fusil un AK colgado. Mm. Mm. Víctor Jara estuvo en la UTE y ahí fue detenido la tarde del 11 de septiembre. Y de ahí fue llevado al Estadio Chile. Pero el armamento que había en la UTE era muy escaso, eso es la convicción que yo me he formado, había muy escaso armamento en la UTE. El armamento no estaba en la Universidad Técnica del Estado, donde estaba Víctor Jara. No, si la tienes por ahí, mándamela, no me suena muy, pues puedo estar equivocado. ¿Eh? Bueno, estimadísimo, Profesor, sí, la Valeria quiere cerrar. profesor, es que aquí Les Navarro pregunta por el chat cuál era el tratamiento de la prensa, el tratamiento que daba la prensa a estos acontecimientos. Contradictorio. Ya vimos el enfrentamiento entre La Nación y el diario El Siglo, y cómo el Mercurio, sin decir bravo, porque estos caballeros fueron reprimidos, dice, bueno, es peor no reprimir. Es una prensa que es muy filuda, que es muy puntuda y que lo va a hacer todavía más durante la Unidad Popular, por supuesto. Son enfrentamientos durísimos entre... contemos con una figura de la que no hemos hablado y mejor no hablar de esa figura. Uf, pero hay que mencionarlo a la pasada. Darío Senmarí, Volpone, una de las peores personas de la historia de Chile, de las personas que ha hecho más daño, que ha sembrado más el odio en la historia de Chile. Darío Senmarí fue el gran gestor del diario El Clarín, y el diario El Clarín sembraba el odio de una manera extensa e intensa. Y Volpone trabajó para Carlos Ibáñez del Campo, trabajó para Eduardo Frei Montalva, y trabajó para Salvador Allende Gossens. Para el único que no pudo trabajar porque se le cerró en banda fue para don Jorge Alessandri. Y por eso lo comenzó a llamar la señora y a sugerir que era homosexual. La señora, le decía, jamás hablaba de Jorge Alessandri. La señora se ha dirigido a tal lugar, la señora ha hecho tal cosa. Volpone es uno de los hombres que desde la prensa chilena, si es que no es el hombre, que desde la prensa chilena ha sembrado con mayor entusiasmo y eficacia, desgraciadamente, el odio en la historia de Chile. Bueno, estimadísimos, les doy un saludo muy cariñoso a todos. Nos veremos, si Dios quiere, el martes próximo con la sesión del profesor Enrique López, y me tocará a mí la última, el cierre con la violencia urbana. Ahí analizaremos no unos determinados acontecimientos, sino unos patrones de violencia urbana que tuvieron lugar en los años que estamos mirando, sobre todo en los años 64 al 73. Valeria, muchísimas gracias una vez más, y a todos ustedes, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao, Dolores. Chao, Valeria. Buenas noches. Gracias, Valeria. Buenas noches. Chao. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Beatriz.
Chao, buenas noches. Chao. ¿Y mi papá se fue? Yo quería hablar con él. ¿Se fue ya? Sí. Jorge Pérez. Gracias, Jorge.